¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a Amigas y Moronas. En esta ocasión vamos a preparar un espagueti súper cremoso. Los invito a quedarse conmigo y vamos a cocinar. Estamos listos para comenzar. Aquí tengo 3 litros de agua previamente puesta a hervir. Aquí voy a agregar 2 cucharaditas de sal, copeteaditas, aproximadamente 5 gramos de sal. Agregaré un diente de ajo y 3 hojas de laurel. Ya que agregamos las especias que van a darle sabor a nuestro espagueti, vamos a necesitar medio kilo de espagueti. Lo añadimos al agua hirviendo y con una palita nos aseguramos de que quede cubierto en el agua completamente. El cocimiento se lleva a cabo sin tapar, ya que si la tapas, la pasta va a espumar y se tirará en la estufa. Vamos a picar 2 dientes de ajo que queden finito, solo para que no quede tosco, ya que se va la crema. Se va a freír y se va a agregar a la crema. Y enseguida vamos a picar en cubitos pequeños el tocino. Vamos a picar el queso en cubitos para que se desbarate más fácil. Y estamos listos para irnos a la estufa. Recordemos darle una vuelta a nuestro espagueti. Ya lleva aquí 5 minutos. Dependiendo de la altura a la que estés cocinando, es el tiempo de cocción. Regularmente es entre 5 y 13 minutos. Encendemos una olla aparte y aquí agregaremos 2 o 3 cucharadas de aceite de oliva y 10 gramos de mantequilla sin sal. El aceite se agrega con la finalidad de que la mantequilla no se nos queme. Esperamos a que se desbarate la mantequilla. Ya que comienza a burbujear, añadimos el ajo. Le damos un ligero sofrito. Recordemos que el ajo, si se quema, amarga. En cuanto sientes el aroma del ajo, agregarás el tocino. Integramos. Bajamos a llama media para evitar que se queme. Solamente lo sancochamos un poco. Es ahora cuando vamos a traer al sartén nuestro espagueti a media cocción. Retiramos las hojas de laurel, todas ellas. Enseguida vamos a añadir la taza de crema. Mezclamos la crema con el espagueti y el resto de los ingredientes que hemos añadido hasta ahora. Vamos a agregar la sal. Es una cucharadita pequeña. Pondré 2 pizcas de pimienta negra. Añadiremos también una pizca de pimienta blanca y 2 pizcas de nuez moscada. Puedes conseguirla molida en el supermercado. Si tienes la nuez entera, solo es un cuartito de la nuez. Mezclamos todos nuestros ingredientes. Y justo antes de servir, vamos a integrar los cubitos de queso y los vamos a dejar que se deshagan en nuestro espagueti. Pero tiene que ser justo al momento de servir para que no se apelmace el espagueti. Así es que vamos a añadir los cubitos de queso y vamos a mezclarlos muy bien entre la pasta. Está listo nuestro espagueti. Listo nuestro espagueti. Chequen nada más
Qué deliciosamente cremosito queda. Y los hilitos de queso. Espero que se animen a probar la receta, que se suscriban al canal si no lo han hecho y marquen la campanita. Así recibirán notificación cuando tengan nuevos tutoriales. Mil gracias por estar aquí y hasta la próxima.